Alimentación variada y natural. ¿A que nunca te la habían presentado de esta manera? Come frutas diariamente. Tu cuerpo lo necesita. El uso correcto de los plaguicidas es una de las buenas prácticas agrícolas. El productor debe usar la dosis recomendada y respetar el periodo de carencia, que es el tiempo que se debe esperar entre la última aplicación y la cosecha. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Señor caficultor, el manejo integrado de plagas y enfermedades responde a problemas de pesticidas en la protección del cafetal. Son controles mecánicos, químicos, biológicos, genéticos y culturales que implementados anticipadamente permiten mantener malezas, insectos y o enfermedades en niveles bajos. Prepare bien los suelos, haga buenas prácticas de siembra, seleccione la variedad más resistente y productiva, fertilice oportunamente, controle malezas en el momento adecuado y aplique con la mejor cobertura fungicidas o insecticidas. Estas buenas prácticas reducen daños económicos y ambientales. Información adicional en la oficina regional del ICAFE. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Hoy quiero compartir muchas cosas, como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo, o compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día, nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife para una vida mejor. Las buenas prácticas agrícolas mejoran la producción en el campo, protegen el suelo, el agua y contribuyen a producir en forma sostenible con el ambiente. Las obras de conservación de suelos y el manejo racional del agua son parte de las buenas prácticas agrícolas que todo productor debe utilizar. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado. Alimentación variada y natural. ¿A que nunca te la habían presentado de esta manera? Come vegetales frescos diariamente. Tu cuerpo lo necesita. Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este subprograma Agro y Más, información y capacitación del acontecer agropecuario nacional y regional. Quien les saluda, su amigo el ingeniero Víctor Rivera, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Muy contentos de que estén con nosotros una vez más, informándose de lo que es el sector agropecuario. El día de hoy, el programa lo vamos a dedicar a la ganadería, específicamente a lo que es el pastoreo racional, para conocer un poquito más a fondo sobre esta técnica de producción en los sistemas ganaderos. Pero antes, en este primer segmento, conoceremos una fruta poco conocida, como es la curúa. Cómo se cultiva, de dónde viene y cuáles son sus propiedades nutricionales, gracias a nuestros amigos del BIMA Senada. Asimismo, gracias a nuestros amigos y compañeros de Corfoga, conoceremos un poquito más a fondo sobre lo que es la facturación electrónica para el sector ganadero. Así que con esto, arrancamos en su programa Agro y Más. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, PIMA, presenta En el mercado del Senada también se comercializa una fruta tropical denominada curúa. Es un fruto familia de las pasifloráceas. Tiene una textura lisa y mide entre 5 y 12 centímetros de largo. Su pulpa, la cual representa el 60% del total de su peso,
es anaranjada, ligeramente ácida, gelatinosa y muy aromática. Buenas. La curúa se cultiva en el Cerro de la Muerte, en la zona de Chespiritos 2. El kilo sale a 800 colones, es más que todo para fresco. Se hace en agua o en leche, dependiendo del gusto de la persona. La cosecha empieza en agosto, principios de agosto, mediados. Dependiendo el clima, puede llevarse 2-3 meses produciendo. La curúa es una buena fuente de vitamina C, valorada por sus propiedades antioxidantes y su acción en absorción del hierro en el organismo. También proporciona fósforo y calcio, minerales fundamentales para la regeneración celular, el mantenimiento de huesos y dientes. Recuerde que este producto y más lo encuentra aquí en el Senada. Somos Agro Costa Rica, somos comercialización. Notimac, un segmento del Centro de Comunicación y Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Muy buenas tardes, señores. Nos encontramos esta tarde con el director ejecutivo de la Corporación Ganadera, don Luis Diego Obando, que nos va a conversar sobre factura electrónica. Don Luis Diego, ¿por qué el sector ganadero se ve afectado con la implementación de la factura electrónica? Sí, muy buenas tardes para todos los ganaderos. Bueno, Leonardo, básicamente el sector ganadero se ve afectado con la factura electrónica por dos grandes situaciones, digamos lo que son los dos grandes pilares. Uno es que la factura electrónica demanda la utilización de dispositivos electrónicos y demanda de la conexión a Internet. Y en algunas zonas rurales de nuestro país la cobertura es complicada, no se logra todo el tiempo y en todo momento tener esta conexión. Y eso como un soporte. Y el segundo pilar fundamental es que el ganadero no está acostumbrado al uso de facturas y dispositivos electrónicos en alguna medida y necesita capacitación, necesita que se le guíe, se le lleve de la mano. Sabemos que Tributación Directa lo ha estado haciendo y tiene mecanismos para empezar a capacitar y ayudar y apoyar a no solo los ganaderos, sino a aquellas personas del sector agropecuario que lo necesiten. El detalle en ganadería es que somos 37.000 personas que de una u otra manera poseen animales. Es muy amplia la cantidad de ganaderos y este proceso demanda tiempo. Claro. Don Luis Diego, ante estos problemas que usted nos expone, la Corporación Ganadera llevó esta situación. Sabemos que la Cámara Nacional de Productores de Leche también presentó algunas de las dudas que usted nos plantea en este momento, y en función a esto, la Dirección General de Tributación Directa toma algunas decisiones al respecto. ¿Usted nos podría comentar qué determinó la dirección que va a ser el futuro de la factura electrónica para el sector ganadero? Sí, bueno, efectivamente, Leonardo, tuvimos varias reuniones con la Dirección de Tributación Directa, con los encargados de factura electrónica, con el señor viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, y efectivamente logramos conversaciones muy positivas. El señor ministro de Agricultura y Ganadería también abogó en esta temática, y logramos, yo que en conjunto, que la Dirección General de Tributación pues, diera un plazo, ampliara el plazo para que sea hasta el 1 de octubre del 2019 que se implemente la factura electrónica en el sector agropecuario y pesquero. Agropecuario entendiendo que está el sector ganadero. De igual forma, el sector lácteo, el sector ganadero de leche había realizado gestiones y ellos obtienen otra resolución en la cual Tributación Directa dice que para el sector lácteo primario y que se dedica solo a la producción de leche en forma física, no en forma de empresa, está exento de la presentación o de llevar la emisión de factura electrónica, y esto hay que tenerlo claro. Una situación es emitir factura, pero también yo puedo recibir facturas, y tal vez aquí hago un paréntesis para que los compañeros ganaderos entiendan que en el día a día
y a partir de estos meses, que ya tiene que estar implementada la factura electrónica, van a recibir facturas empresas que venden alimentos, concentrados, servicios veterinarios, servicios contables, etcétera, etcétera. Le van a solicitar al ganadero un correo electrónico para enviarle la respectiva factura. Entonces tenemos que la emisión en este momento está para el sector lácteo, la resolución es que no aplica, pero sí recibir facturas electrónicas. Entonces mi recomendación es que se acerquen a su contador, que se acerque a la empresa que le lleva la contabilidad y o al contador para aclarar y cómo llevar este recibo de facturas adecuadamente. Perfecto. Don Luis Diego, desde la perspectiva de Corfoga propiamente, las decisiones que ha tomado la Dirección General de Tributación Directa ¿solventan el problema que hablábamos al principio o todavía están haciendo falta más pasos para lograr satisfacer esa necesidad? No, lo solventan en gran medida. O sea, lo que ocupábamos era tiempo para, tal y cual lo expresa la resolución. El nombre de la resolución es la DGT-R-012-2018, y esta resolución habla de que necesitamos tiempo para capacitar a los ganaderos, y se da un año. Pienso que un año es tiempo suficiente si nos doblamos las mangas y empezamos a hacerlo para capacitar a los ganaderos a través de cámaras, grupos organizados, asociaciones, en cómo implementar, cómo utilizar, cómo hacer con la factura electrónica. El tiempo lo dirá, en otras palabras. Guerra avisada, pues no muere el soldado. La idea fundamental es iniciar, y desde esa óptica la corporación pues dará también su grano de arena, convocando, ayudando, presentando grupos organizados, o trabajando con grupos organizados para explicar cómo funciona la factura electrónica. Lo peor, lo que nos puede pasar es que estemos al 1 de octubre del 2019 justamente como estamos ahora, con gente que no conoce, no sabe, no entiende, y ahí sería un gran retroceso. Claro. A partir de la situación que ya hemos expuesto ampliamente, ¿qué medidas va a tomar la corporación, aparte del tema de capacitación y demás, para fortalecer estas medidas de implementación de la factura electrónica? Bueno, la fundamental ya la mencionaste, que es la capacitación, y tenemos pues los mecanismos. Tenemos página web, tenemos correo electrónico, tenemos sistema de mensajes, tenemos grupos que dan charlas constantemente, seminarios. Tenemos una buena vinculación con los funcionarios de tributación directa, así como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para coordinar en conjunto esas capacitaciones tan necesarias. Eso por un lado. Y por el otro ya son aspectos más legales, más de operatividad, en el sentido de clarificar más la resolución, ¿verdad? ¿Cuál es el alcance? El ganadero tiene que emitir y recibir, o no tiene que recibir. Aspectos relativos a cómo interpretar esta resolución que envía la Dirección General de Tributación, pero ya eso es un aspecto más de la Corporación Ganadera en su quehacer diario, pero de plano y en primera instancia es la capacitación. Ocupamos a los ganaderos conociendo cómo realizar y cómo trabajar con factura electrónica. Si un ganadero nos está escuchando en este momento y quiere contactarnos, ¿cuáles son los mecanismos adecuados para que nos puedan contactar? Claro, básicamente vía telefónica, 4070-1011, ahí nos puede comunicar y solicitar con el departamento de divulgación, y ahí lo podemos guiar. De igual forma a través de nuestra página web www.corfoga.org, de igual forma nos puede contactar vía Facebook, qué sé yo. Tenemos diferentes mecanismos, y también los invito a que se acerquen a tributación directa. Soy testigo de que tienen una plataforma, tienen gente que ayuda a explicar cómo hacer la parte de factura electrónica. De igual forma tienen manuales que se descargan en la página web, explicaciones bastante simples, aunque el tema no es tan simple, pero la explicación ayuda, y entonces de esa forma ir evacuando dudas. Muchísimas gracias, don Luis Diego, por todas las aclaraciones que nos han dado, y estén atentos a futuros videos informativos de Corfoga. El Agro y más, ya regresamos.
Señor productor, el uso de los equipos de protección personal en la aplicación de plaguicidas es una buena práctica agrícola. Cuide su salud y la de sus trabajadores utilizando el equipo de protección personal cada vez que estén en contacto con plaguicidas. Estos equipos deben almacenarse en un lugar adecuado y libre de contaminantes. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. En los territorios conformados por el INDER en todo el país, los jóvenes tenemos un espacio asegurado. Vení a las oficinas más cercanas del INDER o visita la página www.inder.go.cr. Pueden ser proyectos sociales o culturales, una idea emprendedora o cualquier iniciativa que promueva el desarrollo. Los jóvenes de los territorios rurales somos gente INDER. Somos gente INDER. Somos gente INDER. Señor caficultor, durante el periodo lluvioso se estimula en los cafetos un vigoroso crecimiento de hojas, bandolas, tallos, raíces y frutos. Es una época de alta demanda de nutrientes que debe satisfacerse con un adecuado programa de fertilización. Se debe considerar la necesidad de nutrientes con un análisis químico de suelos y la demanda en función de la cosecha esperada. A mayor cosecha, se deberá aplicar más fertilizante. Una adecuada fertilización influye positivamente en la sanidad de los cafetos, la producción y la calidad del grano. Información adicional con los técnicos de la regional del ICAFE. Continuamos, el agro y más. Gracias por continuar en este su programa Agro y Más. En esta segunda parte del día de hoy, de la mano del ingeniero Michael Rúa Franco, conoceremos a profundidad sobre lo que es el pastoreo racional Guasán, en qué consiste esta metodología de pastoreo para la producción ganadera y los principales pilares para el desarrollo de la misma. Gracias por estar con nosotros y no se pierdan este importante tema. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. El Agro y Más presenta el tema de hoy. El cambio climático es una realidad global, provocado por el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero. Es irreversible y es visible en la cotidianidad para todos nosotros. Hemos visto cómo el país entero ha aumentado sus temperaturas, se ha intensificado la sequía en ciertas zonas del país y el régimen de distribución de lluvias ha cambiado. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, consciente de esta situación, ha unido esfuerzos con el sector privado, con la cooperación internacional, con la academia y diferentes sectores para generar un conjunto de medidas que permitan a nuestro sector ganadero adaptarse a ese cambio, mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y reducir la vulnerabilidad provocada por efectos climáticos o eventos climáticos extremos. Entre el conjunto de medidas
para adaptarnos a ese cambio climático, tenemos el pastoreo racional Boissin. La optimización del recurso forrajero es esencial para que nuestros productores puedan contar con recursos de bajo costo durante la mayor parte del año y puedan precisamente soportar esas condiciones climáticas extremas de verano o de exceso de precipitación. Dentro de esta optimización es quizá los sistemas de pastoreo racional o los sistemas de pastoreo racional Boissin la tecnología que impulsaremos con más entusiasmo y con más energía. El pastoreo racional Boissin surge hacia finales de los años 50 por la iniciativa de un físico-químico que se llamaba André-Marcel Boissin. Boissin heredó de su familia una ganadería de producción de leche y pues al estar al frente de la ganadería se dio cuenta que la rentabilidad del negocio no era muy buena, empezó a aplicar sus conocimientos de la física y la química en el desarrollo de las pasturas, un poco de fisiología también, y hacer algunas observaciones que le permitieron ir teniendo unos resultados en los cuales empezó a reducir hasta eliminar el uso de fertilización química y el uso también de herbicidas y otros insumos de la producción que impedían o dificultaban que los pastos tuvieran un buen rendimiento y que los animales también lo tuvieran y por lo tanto que el negocio tuviera un balance positivo en cuanto a ingresos versus costos para que de alguna manera pudiera sostenerse en el tiempo en esa actividad. De todo ese trabajo que le tomó por lo menos una década, tuvieron también, digamos que un resultado de empezar a escribir y a documentar toda esa experiencia que estaba teniendo André Boissin. Alguna de esas obras llegó a Brasil, la recibió en ese momento el profesor Nilo Romero y comenzó a experimentar con el pastoreo racional en su ganadería de engorde, con la bendición de encontrar también unos buenos resultados en materia de producción y en materia de costos logró reducir y pues obviamente el negocio empezó a funcionar mejor. Por otros medios, el profesor Luis Carlos Piñeiro empezó a estudiar más a Boissin hasta que lo implementó y también tuvo unos resultados bastante positivos. Él lo comenta como que anteriormente todo el dinero que recibía en su ganadería por la venta de la leche, básicamente lo que hacía era pasarlo de la mano de quien le pagaba a la mano de sus proveedores de insumos, y que a partir del momento en que empezó a utilizar las tecnologías de Boissin, logró que ese cheque se quedara en su bolsillo. De esta manera es como el pastoreo racional Boissin se ha logrado llevar a casi todos los países de América para que se siga dando a conocer la metodología como una técnica o una tecnología de producción eficiente, respetuosa con el ambiente, amigable con el ambiente y con el productor en sí mismo, y sobre todo una tecnología altamente productiva y rentable, en el entendido de que en pastoreo racional Boissin se manejan cargas animales de por lo menos 3.000 a 3.500 kilos de peso vivo animal, lo que puede equivaler en vacunos a más o menos entre 5 y 7 animales adultos por hectárea, y en el caso de los pequeños animales, como por ejemplo el caprino y el ovino, estamos hablando de 50 a 70 cabezas por hectárea. Luego, es una tecnología que maneja las cargas animales más altas solo a base de pastoreo, con el menor uso o ningún uso
de insumos artificiales como los fertilizantes químicos y como lo son también los venenos, y también se reduce bastante el uso de antibióticos y otro tipo de insumos costosos que hacen entonces que esta tecnología se vuelva la tecnología de menor costo de producción con los mejores ingresos para la máxima rentabilidad. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. La fotosíntesis es importante o se vuelve pilar de acuerdo a que la energía lumínica es una fuente gratuita de energía, como lo hemos definido, y es una energía que se convierte en carbohidrato, que es la energía, la forma de la energía dentro de la planta. Esos carbohidratos básicamente son azúcares y almidones, elaborados a base de glucosa, y que se convierten en la mejor fuente de energía para que los animales también desempeñen todas sus funciones vitales y de producción. Luego, la fuente más importante de alimentación desde el punto de vista de costos y beneficios para la nutrición del ganado va a ser siempre el pasto. Por eso buscamos darle un manejo eficiente para que asimismo tengamos un bajo costo de alimentación y a partir de ahí también unos buenos resultados en rentabilidad al no tener que depender de suplementos costosos. La sal mineral siempre se sostiene porque, a pesar de lo eficiente que es el método de pastoreo racional, los pastos son generalmente deficientes en minerales para la nutrición del ganado. En el suelo ocurre un ciclo al que se le denomina como el ciclo del etileno. El etileno es un gas producido por bacterias que trabajan en ausencia de oxígeno. Cuando el ganado entra a comer una pastura y hace toda una ocupación del potrero durante un tiempo determinado y sale del potrero, el suelo queda compactado. Esa compactación genera lógicamente una ausencia de oxígeno en el suelo y activa a las bacterias anaeróbicas, es decir, las que trabajan en ausencia del oxígeno y producen el gas etileno. Ese gas está involucrado en la mineralización de la materia orgánica, porque estas bacterias, para producir el gas etileno, lo que hacen es descomponer la materia orgánica del suelo. El gas etileno, mientras que esté en altas cantidades en el suelo, lo cual viene por el proceso natural del ciclo, va a permitir que empecemos a ahorrar en el uso de la fertilización nitrogenada, porque el gas etileno es como el elemento de la naturaleza que hace el mismo efecto sobre la pastura de hacer crecimiento y desarrollo. Organismos como el escarabajo, como la termita, como la hormiga, como la lombriz, todos estos animales de la mesofauna que habitan el suelo y que incorporan todo el producto de la descomposición de los desechos orgánicos al suelo, son los que están haciendo que el suelo mantenga un nivel de fertilidad estable en el largo plazo, pero porque todo el tiempo hay un aporte de materia orgánica a través del excremento de los animales que pastorean. Y el tema del bienestar animal, que es básico porque un animal, mientras mejor ambiente tenga para desempeñarse, y ese ambiente estamos diciendo que haya diversidad vegetal en el suelo para que tenga la oportunidad de comer lo que quiere, además que tenga diversidad de la dieta a partir del forraje que el mismo suelo produce, para que no tengamos la necesidad de acudir en dosis altas de suplementación, sino que el mismo suelo mantenga un equilibrio natural para la dieta. Básicamente
Eso en el tema de nutrición, pero también está todo el tema de confort. El árbol cumple un papel fundamental en los sistemas de ganadería. Anteriormente se pensaba que no debía haber árboles en los potreros para que no bloquearan la fotosíntesis. Después nos dimos cuenta que la sombra también era importante, que es igual de importante el sol como la sombra, y pues no solamente se habla de bienestar animal por el vacuno, porque en la sombra se va a comportar mejor, sino también porque el suelo mismo necesita de la sombra para que puedan los microorganismos hacer todo su trabajo de descomposición y garantizar la fertilidad natural del suelo. Así son los sonidos del campo. Esta es la música de nuestra tierra. El agro y más. Ya regresamos. La calibración de equipos y del personal de aplicación, unida a una buena cobertura del follaje en épocas oportunas, permite el control exitoso de plagas o enfermedades, reduce las aplicaciones y la contaminación y aumenta la rentabilidad de su cafetal. Lave 3 veces los envases vacíos de plaguicidas, perfore el fondo, guárdelos en bolsas transparentes y llévelos a los centros de acopio en su región. Información adicional con los técnicos de la Regional del ICAFE.
nombre es George Grant, soy productor de cacao. Una de las principales cosas que nosotros tuvimos que hacer para contar con el apoyo del INDER fue organizarnos como una asociación. Escriban el proyecto que tienen. Si no está escrito, aunque ustedes tengan la idea, el INDER ni ninguna otra institución les va a poder ayudar. Formen una asociación, escriban el documento y van a ver que les va a ir muy bien. En el CEPROMA Cacao somos gente INDER. Señor productor, cumplir con los límites máximos de residuos de plaguicidas es una buena práctica agrícola. Con el fin de proteger la salud de los consumidores, el Servicio Fitosanitario del Estado realiza muestreos y análisis de residuos de los plaguicidas de los vegetales que se producen en el país y de los que se importan. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Continuamos, el agro y más. Luego de nuestro acostumbrado segmento, los sonidos del campo, la música de nuestra tierra con la canción El Torito, muy alusiva a las épocas que se vienen, nos vamos a trasladar hasta la zona sur de nuestro país, junto con el ingeniero Horacio Chi, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la zona sur. Conoceremos a profundidad una experiencia de la aplicación de lo que es el manejo de pasturas y otras prácticas de producción sostenible en la ganadería. Bueno, el sistema silvopastoril, o como otros lo conocemos, la arborización de áreas de pastoreo, es simplemente la combinación de árboles de cualquier tipo en las áreas donde tenemos pastoreando los animales. Nosotros estamos recomendando mucho el uso del poró, madero negro y huachipelín. ¿Por qué? Porque estos árboles tienen un aprovechamiento más diversificado. Digamos, en este caso, el mismo poró podría funcionar como forraje. Sin embargo, se pueden también intercalar con otro tipo de árboles perfectamente, con árboles maderables, algunos frutales podrían ser. En este caso específico, en esta finca donde estamos, se inicia con la siembra de estocones, en este caso poró, en las cercas, pero no solo en las cercas hay actualmente, sino que ya el productor ha introducido estocones de poró ya en medio potreros. El diseño de distribución de estos árboles en los potreros, en promedio la distancia entre árbol y árbol, sobre todo los que están en medio aparto, es de unos 7 metros y medio. Sin embargo, en las cercas puede ir un poco más tupido. Esa distancia nos permite el buen crecimiento de los pastos, ¿verdad? Ya que estos materiales, en este caso el poró, se maneja con una poda y eso permite perfectamente el ingreso de la luz solar sobre el pasto, haciendo que estos crezcan de manera excelente, ¿verdad? Estos árboles en los potreros, en este caso, cumplen una serie de funciones muy importantes. En primer lugar, tenemos, obviamente, que estos estacones o estos árboles se utilizan como cerca viva para sostener el alambre, ¿verdad? Las divisiones de potrero, en este caso, se utiliza todo con material vivo y ese es el primer papel que juegan estos postes. Eso abarata la utilización de otros tipos de postería que existen. Entonces esa es la primera función. Después tenemos otras muy importantes, por ejemplo, lo que es
la sombra para el ganado, a pesar de que estamos aquí en una zona un poco no tan caliente. En el verano siempre se ocupa algo de sombra para el bienestar de los animales, ¿verdad? Ellos aún así buscan sombra para rumiar, para descansar. Después, otro aspecto que nos interesa muchísimo es la captura de carbono, ¿verdad? Estos árboles actúan como un reservorio, ¿verdad? Como un sumidero de carbono, ya que sabemos que las vacas contaminan, ¿verdad? Entonces, una manera de balancear ese aspecto es la utilización de árboles que en sus tejidos son capaces de almacenar el carbono. Tal vez un aspecto a resaltar es que con los árboles de poró que hay en esta finca, casi se logra capturar el carbono que emiten o el metano que emiten las vacas, ¿verdad? En su eructo, que es la parte que contamina el ambiente. O sea, casi que con solo los árboles que tenemos en esta finca de poró, sin considerar otras especies, logramos ese balanceo. Estos, al ser árboles leguminosos, son capaces también de capturar el nitrógeno del aire y fijarlo en el suelo, ¿verdad? Fijando cantidades muy importantes de nitrógeno, inclusive mejorando la fertilidad de estos suelos. También estos árboles cumplen una función de bombeo de nutrientes, ¿verdad? Ellos, al tener una raíz más profunda, son capaces de extraer más humedad, más agua y otros nutrientes, ponerlos más disponibles a las raíces de los pastos. Mejoramiento de suelo, digamos, en esta finca lo que se hace es que se aprovecha las ramitas, el rebrote cada 3-4 meses, y lo que el ganado deja como residuo, digamos lo que son ramas un poco más gruesas y algunas hojas que no consumen, eso se llega a descomponer ahí mismo en el sitio y lo que produce materia orgánica que se aporta al suelo. La belleza escénica, ¿verdad? No es lo mismo una finca desprovista de árboles con un potrero, por más lindo que sea el pasto, si no existen árboles, la belleza que nos puede presentar ese paisaje es un poco diferente. Quizás una de las razones por las cuales también recomendamos mucho este tipo de materiales es porque actúan como forrajeras. Digamos, en esta finca se utilizan durante todo el año, sin embargo, también hay otras fincas donde este material se utiliza principalmente en el verano cuando el pasto escasea y entonces se convierte en un forraje muy importante con un alto contenido de proteínas. Yo siempre le comento a los productores de que tener árboles de poró es como meterle un segundo piso a la finca, porque como vemos aquí alrededor, tenemos por aquí detrás mío los árboles de poró que están, esa comida que hay para el ganado está en el aire y no estamos usando suelo prácticamente para nada y más bien aún mejora el suelo, entonces estamos teniendo más que 100% de ganancia. Bueno, como decíamos al principio, el sistema silvopastoril involucra no únicamente la parte de árboles, sino que también la parte de pastos. Mucha gente anda buscando quizás un superpasto, un pasto que sea la pomada canaria, un pasto que no haya que hacerle mayor cosa para que nos funcione excelentemente. No existe ese pasto, ¿verdad? Los pastos pueden ser buenos, pueden ser mejorados, pero si no se le da un manejo adecuado, igual no van a funcionar, ¿verdad? Y eso lo vemos en esta finca, que existen una variedad de pastos. Sin embargo, si no fuera por el manejo que se le da, igual no funcionarían. Bueno, con respecto a las variedades de pasto o especies de pastos que se usan o se deben usar, eso depende mucho del clima, depende mucho del suelo, ¿verdad? La altitud en que estamos. En este caso estamos a más o menos a una altura de 1200 metros de altura, más o menos. Y obviamente que mientras más fresco, cuando el clima es un poco más fresco, las plantas, el crecimiento es un poco más lento. Sin embargo, nosotros disponemos de mucha variedad de pasto. En este caso, en esta finca, existe un poquito de estrella, hay brisanta, hay Toledo, hay Mombasa. El productor se ha preocupado por el cañahueca o tanner. El productor se ha preocupado por tener diferentes especies para irlas observando. Sin embargo, más que la especie de pasto que nosotros tenemos es el manejo que nosotros le damos, ¿verdad? También tiene que ver, hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, un pasto como el Mombasa, que es un pasto cepiado, es un pasto de muy alta producción, es un pasto que tiene varias cualidades positivas. Por ejemplo, es uno de los pastos que mejor soporta la sombra, ¿verdad? Cosa que nos interesa mucho desde el punto de vista de manejo silvopastoril.
En ese caso, pastos más cepiados o de macoya sí ocupan un poquito más de descanso que los pastos que son semirrastreros o rastreros, ¿verdad? Comparando, qué sé yo, por ejemplo, el estrella, que es un pasto rastrero, es de recuperación un poco más rápido, ¿verdad? Que por ejemplo el Mombasa que estamos mencionando. En este caso, el productor utiliza únicamente un día los potreros y tienen un descanso de alrededor de 50, 52 días. Eso porque aquí es un poco más lento. Ese tiempo de descanso nos permite al pasto un crecimiento exuberante, de tal manera que le podemos ofrecer un material forrajero, una comida a las vacas en suficiente cantidad y de una calidad adecuada. En este tipo de manejo de potreros con apartos, son demasiadas las ganancias que hay. Una de las ganancias más importantes es que no se usa abono. Las vacas mismas, el ganado mismo, es la que se encargan de abonar los potreros. Porque si tenemos una área de 500 metros cuadrados y metemos ahí 20 vacas, esas 20 vacas van a encargarse de distribuir boñiga por todo el aparto. Mientras que si hay una área abierta donde las vacas se vayan a cestear allá, a sombrear, debajo de un árbol donde van todos los días ese mismo árbol, ¿qué sucede? Que ahí dejan el abono y dejan la plata, por lo consiguiente, ahí botada, en un solo lugar. Mientras que en apartos, el mismo animal se encarga de distribuir la boñiga por todo lado. En esto del asunto de los apartos y manejo de pastos, hay una pregunta que normalmente los productores se hacen y es ¿de qué tamaño hago los apartos? ¿Verdad? ¿O de qué tamaño me van a quedar los apartos? ¿O qué es lo que me define a mí el tamaño de los apartos? El tamaño del aparto depende del área de pastoreo que tiene la finca. Si la finca tiene 10 hectáreas, esas 10 hectáreas nos va a definir el tamaño a que van a quedar esos apartos, porque si yo decido hacer 30 partos o 50 partos, simplemente agarro esas 10 hectáreas y la divido entre 30 o entre 50 y eso me define el tamaño de los apartos. Mucha gente hace la pregunta equivocada de qué tamaño los hago para 10 vacas. No, las 10 vacas no tienen nada que ver en este caso. Es el tamaño del área de pastos de la finca y el número de apartos que voy a hacer en esa finca para hacer mi manejo de potreros. Bueno, en el manejo de estos potreros, en este caso, en esta finca, se tiene un orden de pastoreo, ¿verdad? Allá el productor tiene establecido que si hoy están en X finca, mañana pasan a otra finca, pero ya en una manera ordenada. Eso no quiere decir que si hay un aparto qué sé yo, que no ha crecido suficiente o tiene algún problemilla o hay que resembrarlo, eso simple y sencillamente se obvia ese aparto, se brinca ese aparto y se sigue, pero se sigue con el mismo orden. Existen otras escuelas, ¿verdad? Otras filosofías de manejo de pastos en donde el productor debería de ir buscando el mejor potrero para meter los animales, pero eso inclusive no es que sea malo, ¿verdad? Pero el asunto es que eso complica un poco el manejo en una finca, porque habría que devolverse o brincarse una cantidad de apartos para ir a buscar quizás el que esté mejor en ese momento. En este caso, para facilitar la labor del productor, se maneja de una manera ordenada. Para el uso de los potreros, yo como productor recomiendo, y ya eso está probado, que tiene que ser así, utilizar en el aparto, diferenciar las vacas, por etapa de producción de la vaca, que existe la L1, L2 y L3. La L1 va de recién paridas hasta los 3 o 4 meses. Entonces, esas vacas siempre uno llama que van adelante, entran en la mañana a comer ese aparto, que está verdito, que tiene todo el pasto. El resto, la L2, ellas van al lado atrás, para que ellas, ahí siempre queda buen pasto, ellas van a rejuntar ahí. Y la L3 es la que viene ya atrás repelando. Al manejar uno el ganado así, siempre se asegura de que la vaca que está en mejor producción va a tener mejor alimentación, porque eso es lo que ella necesita. Bueno, yo como agricultor o como productor de leche, he hallado
la diferencia que hay en el manejo de una finca con apartos, una finca bien manejada, con pasto mejorado, con árboles en la finca, el buen manejo de los apartos, es un cambio exageradamente grande. Y la ganancia que hay para uno como productor es exorbitante, porque de sacar tal vez 10 litros de leche a sacar 250, 300 litros de leche en la misma área, 43.000 metros cuadrados, o sea, 4 hectáreas, con ese tipo de manejo, lo único que hay que tener es disciplina, porque los apartos solamente es para un día, pase lo que pase, entran ahí, los árboles hay que estarlos cortando, darles mantenimiento, y eso al final va a ser una ganancia súper muy grande para cada uno de los productores que se cambien a ese sistema, que es el mejoramiento de la finca y en sí de todo lo que es la producción. Gracias a todos por haber estado con nosotros en este subprograma agropecuario Agro y Más, en esta primera parte del tema de la ganadería y el pastoreo racional Boazán, una importante técnica para el desarrollo sostenible de la ganadería en nuestro país. Esperamos que la información brindada el día de hoy haya sido de su agrado y los esperamos en la segunda parte de este tema de la ganadería la próxima semana en este subprograma Agro y Más. Se despide de ustedes el ingeniero Víctor Rivera, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hasta pronto. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Alimentación variada y natural. ¿A que nunca te la habían presentado de esta manera? Come frutas diariamente. Tu cuerpo lo necesita. Hoy quiero compartir muchas cosas. Como compartir bienestar, para los que buscan un cambio positivo. O compartir energía, para los que buscan rendir más en su día a día. Nuevas sensaciones, para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción, para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife, para una vida mejor. El uso correcto de los plaguicidas es una de las buenas prácticas agrícolas. El productor debe usar la dosis recomendada y respetar el periodo de carencia, que es el tiempo que se debe esperar entre la última aplicación y la cosecha. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Señor caficultor, el manejo integrado de plagas y enfermedades responde a problemas de pesticidas en la protección del cafetal. Son controles mecánicos, químicos, biológicos, genéticos y culturales que implementados anticipadamente permiten mantener malezas, insectos y o enfermedades en niveles bajos. Prepare bien los suelos, haga buenas prácticas de siembra, seleccione la variedad más resistente y productiva, fertilice oportunamente, controle malezas en el momento adecuado y aplique con la mejor cobertura fungicidas o insecticidas. Estas buenas prácticas reducen daños económicos y ambientales. Información adicional en la oficina regional del ICAFE. Las buenas prácticas agrícolas mejoran la producción en el campo, protegen el suelo, el agua y contribuyen a producir en forma sostenible con el ambiente. Las obras de conservación de suelos y el manejo racional del agua son parte de las buenas prácticas agrícolas que todo productor debe utilizar.
Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado. Alimentación variada y natural. A que nunca te la habían presentado de esta manera. Come vegetales frescos diariamente. Tu cuerpo lo necesita.